Hola, soy Lenin Arroyo, periodista y consejero regional, y quisiera agradecer el espacio que me está brindando el portal el diario digital Hora de Noticias.cl para entregar la siguiente información. Informarles a ustedes de que en horas de esta mañana concurrimos a la Contraloría Regional de la República para entregar una información y además solicitar un pronunciamiento jurídico de la Contraloría Regional de la República, de este ente fiscalizador, respecto de la incompatibilidad funcionaria y a la evidente transgresión al principio de probidad administrativa que afectaría hasta el día de hoy a la secretaria regional ministerial de O'Higgins, Seremi, del Ministerio de Obras Públicas, María de los Ángeles Latorre Escandón. Paso a detallar lo siguiente. La funcionaria Latorre Escandón prestó servicios al Servicio de Vivienda y Urbanismo de O'Higgins, Serviu, hasta noviembre de 2020, fecha en que se decidió no prorrogar su contrata. La señora Latorre Escandón recurrió a la justicia, obviamente como todo chileno lo hace cuando ha despedido su trabajo. Ella consideró que era un despido injustificado, interponiendo un recurso de protección, el que fue definitivamente acogido por la excelentísima Corte Suprema en enero de 2022, o sea, en enero de este año, por lo que después de 2 años debió ser reintegrada a sus funciones nuevamente en el Serviu. Dando cumplimiento al fallo judicial, el Serviu notificó a la funcionaria Latorre Escandón que desde el día 19 de enero del 2022 era reincorporada nuevamente a sus funciones, y desde esa fecha ella estuvo trabajando en el Serviu hasta el día en que asumió como Seremi en el mes de abril. Durante el periodo que estuvo, sin embargo, desvinculada del Serviu, ella aprovechó de hacer algún pitutito, como asesorar, por ejemplo, a diversos comités habitacionales que postularon al mismo Serviu de O'Higgins. O sea, ella es desvinculada del Serviu y se dedica a hacer asesorías profesionales particulares a comités de viviendas y comités de juntas de vecinos, para que presenten proyectos al mismo Serviu. Lo que no es malo en este país, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. Estos comités fueron, sin embargo, ella postuló al mejoramiento de áreas verdes, proyectos de construcción, y salió beneficiada con un proyecto para los comités de las juntas de vecinos Valentín Letelier, Junta de Vecinos Naranjal Norte y Junta de Vecinos Nueva San Francisco, mediante resolución exenta 2022 del 22 de diciembre del 2021. Se adjudica entonces estos proyectos del Serviu para la comuna de Rengo en estas 3 juntas de vecinos, que son 1.200 unidades de fomento, casi 40 millones de pesos. De lo cual la actual funcionaria pública, cuando aún no recuperaba esta calidad de funcionaria, nuevamente no había vuelto todavía al Serviu, se gana estos proyectos y fue debidamente notificada. Lo anterior no tiene nada de reprochable. Sin embargo, porque ella prestaba asesorías, porque además eran de índole particular. Sin embargo, la incompatibilidad se produce cuando, desde el momento en que la citada funcionaria es reintegrada al Serviu. Ella es reintegrada el día 19 de enero del año en curso, 2022, y el mismo día 20 de enero, su primera acción, antes de decir, hola, buenos días, soy yo, la nueva funcionaria que retornó, me despidieron y ahora estoy de vuelta, ella lo primero que hace, primero saludar, después dice, vengo a dejar una carta a la oficina de partes para que me digan cuándo me pueden pagar lo que me deben por los pitutitos que yo hice, siendo funcionaria pública. Porque en vez de renunciar a la asesoría privada, cuyos honorarios son financiados con recursos fiscales, que habría sido lo lógico, lo esperable de un funcionario público, o que hubiese preferido mantener dichas labores privadas y no la función pública, bueno, ahí tenía que decidir, pero no las dos cosas al mismo tiempo, porque no se puede. Entonces no prefiere hacer ni lo uno ni lo otro, y en su primera actuación ella, al ser reintegrada al Serviu, entonces entrega esta carta donde explícitamente señala que asume que se produce una incompatibilidad entre su calidad de funcionaria pública y su actuación profesional privada a los comités habitacionales. Pero en lugar de notificar al Serviu de su renuncia, lo que hace es consultar al director del Serviu qué estado de pago puede hacer efectivos por los servicios que prestó a los citados comités hasta el día 19 de enero del mismo año. Es decir, de forma sorprendente, inaudita y absolutamente reñida con el recto proceder que debe inspirar a todo servidor público, ella sigue insistiendo en ¿y cuánto me van a pagar la platita? ¿Me entienden? Entonces, el Serviu, al recibir esta carta, le devuelve la respuesta, le entrega una respuesta y dice de que el 28 de febrero y el 8 de marzo del mismo año, mediante el ordinario número 586-28, la jefa del Departamento Técnico de Construcción y Urbanización del Serviu, por orden del director del citado organismo,
Contesta la carta que la señora Latorre Escandón había ingresado con premura el 20 de enero del 2022, precisándole que antes de pronunciarse sobre el pago de sus servicios, que le corresponden, porque la pega se supone que la hizo y que además postuló y se adjudicó, ella debe regularizar su situación contractual con los comités atendida la incompatibilidad producida. Entonces, nosotros fuimos a la Contraloría para que nos aclaren esta situación de esta funcionaria, porque no sabemos todavía si ahora en el cargo de Seremi del Ministerio de Obras Públicas sigue ejerciendo presión para que le paguen la platita. Entonces, es decir, desde el 19 de enero del 2022 y probablemente hasta el día de hoy, eso es lo que pensamos, porque somos malos para pensar también, la señora Latorre Escandón aún no ha renunciado a los contratos privados suscritos con los comités. Lo que significa en términos simples que desde el 19 de enero del 2022 ha preferido anteponer sus intereses privados a los intereses públicos, transgrediendo lo que explícitamente consagra la letra G del artículo 61 de la ley 18.834, Estatuto Administrativo, que señala lo siguiente: observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado. En eso estamos entonces, y se solicita a la Contralora Regional se pronuncie sobre la conducta del actual Seremi de Obras Públicas, María de los Ángeles, en lo que configura, a nuestro juicio, una transgresión al principio de probidad administrativa. Se adjuntaron todos los documentos para tal efecto, las cartas que ella mandó y las respuestas que le entregó el Seremi. Entonces, aquí estamos en un claro conflicto de interés. Después tenemos a la Seremi de Minería, que también, antes de ser designada, tenía un juicio pendiente con su propio servicio, la Seremi de Minería, porque ella fue despedida y los demandó. Y después que le dan como premio de consuelo este cargo en la Seremi de Minería. Entonces ahí también se produce un conflicto. ¿Cómo nadie chequeó esta información? Entonces hay falta de prolijidad entre quienes debieron chequear toda esta información antes de nominar a las personas. La Seremi del Trabajo, otro escándalo. Una persona que no cumple con los requisitos por ley, por los requisitos que tiene que supervisar la Contraloría respecto a su, por ejemplo, profesión. 10 semestres, mire, ¿saben contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semestres se necesitan para ocupar el cargo de Seremi. La señora tenía 8. O sea, no cumplía los requisitos claramente. Entonces uno se pregunta, ¿esto obedece a la manipulación o a la designación a dedo de algún parlamentario que presionó a las autoridades, pero no, ella tiene que ser, no, porque ella es compañera, así que pónganla a ella, sin cumplir los requisitos? Y lo que más se quejaban de los gobiernos anteriores, los que venían a arreglarlo todo. Y por otro lado, bueno, entendemos que la Contraloría tiene que tener un pronunciamiento respecto a esta última funcionaria que entendemos ya salió de la Seremi del Trabajo. O sea, duró menos que un candy. La Seremi de Economía, justo ahora, cuando tenemos una crisis económica, cuando tenemos inflación, cuando somos una zona eminentemente agrícola, minera, donde tenemos que tener las estadísticas a mano, el IMASEC, IPC, hablar de desempleo o de empleo. ¿Cuál es la situación que ocurre en nuestra región? Resulta que los medios de comunicación le van a preguntar a la Seremi de Economía y ella no habla. No sabemos si es muda, no sabemos si le sucede algo. ¿Por qué? Porque cuando le fueron a preguntar en una actividad, aparece un personero de su jefe de gabinete, su encargado de prensa, desconocemos, pero sí hemos acogido los reclamos de los medios de comunicación, intentando tapar una cámara y dice, no le preguntan a la Seremi porque tiene instrucciones de Santiago de no hablar. Tiene instrucciones de Santiago de no hablar. Entonces yo me pregunto, y la ciudadanía de esta región se pregunta, ¿y por qué no quiere hablar la Seremi si por algo la pusieron en ese cargo? ¿Quién nos va a entregar todos los informes de economía? ¿Qué pasa en esta región? ¿Le tuvo miedo al cargo? ¿Le tuvo pánico? ¿No maneja los números?